Hemos convocado esta rueda de prensa para hablar un poco sobre el futuro del sector lácteo, ¿no? Al finalizar este sistema que teníamos actualmente de cuotas y que después de 30 años pues entendemos que se prescinde de una herramienta para la gestión del mercado lácteo y que la solución, desde luego, no ha sido ni una nueva regulación, sino todo lo contrario, la desregulación, ¿no? Y que con la desaparición de este sistema, pues que se hace mucho más complicado la supervivencia de las pequeñas explotaciones, los modos de vida tradicionales en el medio rural, con el peligro añadido que ello conlleva de la pérdida de población, de fijar la población en el medio rural, y también la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Para nuestro país, para Galicia, es fundamental que todas las políticas sirvan para frenar el abandono del rural, que en nuestro país se vive de una forma muy dramática, ¿no? Una crisis demográfica enorme, sin parangón en toda Europa, un medio rural muy envejecido, con un abandono veloz. Hay zonas con mucha masculinización en el rural, y para nosotros el sector lácteo es fundamental para ese objetivo. Para frenar el abandono es también prioritario frenar el cierre de más explotaciones que ya sufrieron una reconversión en los últimos años, reduciéndose 90.000, 100.000 explotaciones en 20 años, ¿no? El sector lácteo en Galicia produce el 50% de la producción del Estado español de leche, es la octava región europea mayor productora, con unas explotaciones que hicieron esos deberes que se le impusieron de modernizarse, comprar cuota, endeudarse para comprar cuota, para aumentar la dimensión, una cuota que ahora ya tienen pagada, muchas aún están pagando créditos por comprar esa cuota para aumentar la dimensión de su explotación, están muchas de ellas en una situación financiera complicada y tienen que soportar que no haya un marco normativo legal ante el fracaso del paquete lácteo que les garantice que no haya abuso de la posición de dominio de la industria de distribución, ¿no? Entonces, están en una situación actualmente presionados por la industria para firmar con precios por debajo de los costes de producción, que ya están percibiendo en los últimos meses constantemente, es decir, perdiendo dinero, y en el horizonte de un sistema sin cuotas, sin ese marco que garantice el poder de negociación de un ganadero, puede continuar esa reconversión silenciosa de cierre de más explotaciones que nosotros no deseamos para nuestro país, y unos datos de población agraria de envejecimiento muy dramáticos para nosotros que queremos futuro en el rural. Pues pedimos que las políticas cuenten con las personas, con un rural con agricultores, ganaderos, y que, por último, una reflexión: cuando se habla de libre mercado, no existe libre mercado para los ganaderos en Galicia actualmente, para quien tiene que firmar un contrato obligatoriamente con las condiciones que se le imponen. Y disculpad. Hay que ser realistas. En estos momentos el sector agrario español y europeo está pasando por unas dificultades tanto administrativas, económicas y de supervivencia. El sector lácteo, la estabilidad que hay, la desaparición de las cuotas, la escasa rentabilidad que genera hoy para las explotaciones que sean viables y crea una incertidumbre total cara al futuro. Sin olvidarse la falta de relevo generacional y la pérdida de empleo que genera todo el proceso, tanto de productores como tanto de la industria como los agentes sociales que crean alrededor del sector primario. Las instituciones no pueden detenerse y deben poner todas las políticas activas y que sean realistas en la visión general del sector lácteo a nivel español y tanto europeo, ¿no? Hay que garantizar la continuidad de las explotaciones, unas explotaciones familiares que incorporan jóvenes y que el conjunto familiar que le integran con la mujer, y las explotaciones que generan empleo, riqueza al medio rural, a la tierra, empleos y precios dignos que repercutan y que cubran los costes de producción y que repercutan en el origen. Estos son claves para un sector lácteo que genere empleo, alimentos de calidad, una buena gestión del medio rural,
hace falta activar políticas agrarias que hasta la fecha no se ven por ningún lado. La industria ahora en estos momentos está apretando a los ganaderos con ofertas incluso por los 0,21 céntimos en origen, metiendo presión que si no aceptan esos contratos que se les deja recoger el producto, ¿no? Los precios no cubren los costes de producción, como mencionaba, y lo cual aboca al cierre de las explotaciones y a una situación casi insostenible y de futuro incierto a nivel español y diría tanto a nivel europeo, ¿no? En esto se está haciendo una reestructuración pura y dura del sector y desde la Unión Europea se mira hacia otros lares. Estamos pensando en mercados internacionales cuando no cubrimos los alimentos para garantizar los alimentos dignos a los propios europeos. Tenemos que pensar y nunca renunciar a nuestros orígenes, cómo podemos transformar y tener riqueza a un corto recorrido de distancia y los alimentos europeos pasan todas las medidas higiénico-sanitarias y cumplen toda la legislación a nivel mundial que cuando están pensando en las importaciones de otros países como que sirva de moneda de cambio el sector primario, pues a lo mejor pues no reúne las condiciones que los alimentos europeos y especialmente los españoles pues no crean, ¿no? El paquete lácteo, que son las medidas que hay en estos momentos de política lechera en la Unión Europea, que no es más que la privatización de la política lechera. El paquete lácteo tenía dos medidas fundamentales. Una era los contratos y otra era la creación de organizaciones de productores, decían, para que los productores y productoras tuvieran más capacidad de negociación frente a la industria. Bueno, las dos han fracasado. El gobierno español presume de ser el primero en hacer los deberes porque dice que es el primero en aplicar el paquete lácteo, en aplicar las medidas de los contratos y la crisis que hay en estos momentos en el sector lácteo y que se manifiesta fundamentalmente en Galicia, que es el país del Estado donde mayor número de productores hay, concentra en torno al 51% de los productores y productoras del Estado español y está prácticamente en el 38-40% de la producción del Estado español. La crisis que estamos viviendo en estos momentos pone de manifiesto claramente cómo los dos mecanismos básicos del paquete lácteo han fracasado. Y eso no es exclusivo de Galicia, no es exclusivo del Estado español. Desde que soy diputada en este Parlamento, desde el mes de julio, en todas las reuniones o casi en todas las reuniones de la Comisión de Agricultura se está viendo cómo está entrando en crisis el sector lácteo en toda la Unión Europea y cómo hay en estos momentos precios en prácticamente todas las zonas por debajo de los costes de producción. Y nosotros creemos que es necesaria una nueva política lechera que se base a nivel de la Unión Europea, que se base en la regulación con instrumentos tanto para regular la producción como para regular los mercados. Hay que adaptar la oferta a la demanda interna de la Unión Europea. No tiene sentido una política que prioriza la exportación. Tiene que haber una redistribución del derecho a producir en toda la Unión Europea que garantice explotaciones de dimensión humana produciendo en toda la Unión Europea, que el modo de producción tiene que ser en base a los pastos y forrajes que podemos producir dentro del territorio de la Unión Europea, que no tiene sentido que la producción, el modelo actual de producción se base en la importación masiva, por ejemplo, de soja de países del sur, que al mismo tiempo que provocan mares de excedentes en la Unión Europea, están hipotecando el futuro
de la alimentación en los países del sur, porque se está usando para producir esa soja para la exportación la tierra que los países del sur necesitan para producir su propia alimentación y para erradicar el hambre y la desnutrición. Entonces, en este sentido, es fundamental. Pero tampoco tiene sentido basar la política lechera en el mercado internacional, en las importaciones de soja, en las exportaciones de leche, cuando una de las causas importantes del cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero que proceden en una parte muy importante del sistema de producción industrial y del sistema de comercialización de los alimentos, haciendo mover grandes cantidades de productos alrededor del planeta. Por lo tanto, es básica una política lechera que se base, como dije antes, en el consumo interno y en la producción en base a pastos y forrajes. Y por último, otra clave de esta política europea tiene que ser volver a poner en el centro de la política europea la cuestión del precio. Cualquier producto agrícola debe tener un precio que remunere los costes y el trabajo de producción de los campesinos y campesinas. Y decir también que finalmente estamos trabajando desde el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, para conseguir que en el Parlamento Europeo se abra un debate sobre el futuro del sector lácteo en la Unión Europea y que utilizaremos, por tanto, todos los mecanismos de los que disponemos, y en estos momentos estamos trabajando con una pregunta oral a la Comisión y al Consejo, y que esperamos que sea debatida próximamente en un pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.